Bueno, después del homenaje y del tirón, que vamos un poco tarde, empezamos con el acto más político, si queremos llamarlo así. Bueno, quiero empezar agradeciendo, como todos los años, a la Asociación de Vecinos de San José Obrero que haya posibilitado que realicemos este acto en estas instalaciones que han conseguido que sean colectivas del pueblo de Zamora. Gracias a nuestros compañeros que llevan la Casa de la República a cuestas, a la Librería Octubre y a Bea y sus camisetas por acompañarnos. Gracias a todos los compañeros y compañeras que os habéis trasladado desde otras provincias, porque esta fiesta tiene sentido por vuestro esfuerzo. Gracias a Lorena por aceptar nuestra invitación en defensa del pueblo palestino y gracias a Cayo por su esfuerzo y compromiso con nuestra organización. Y como no puede ser de otra manera, gracias a los militantes de Zamora que llevan días, semanas, organizando y trabajando para poner en marcha este espacio. Sin su militancia no existe Izquierda Unida. Militancia para trabajar pegando carteles, sirviendo comida, descargando camiones o lo que haga falta. Porque cuando nuestros dirigentes se olvidan lo que es militar en nuestra organización, para mí dejan de ser creíbles. Guarido siempre se lo decía en una ocasión a un coordinador provincial que teníamos. El coordinador es el primero que friega la sede. Por eso, el coordinador o el alcalde tiene que ser el primer militante de base en nuestra organización. Izquierda Unida dejará de existir si perdemos esa militancia para trabajar, pero también si perdemos la militancia para decidir sobre todo, sobre el programa, sobre cómo presentarnos a las elecciones, sobre coaliciones, sobre oposiciones o gobierno, sobre ministerios y qué nos ocupa. Antes de comenzar, me gustaría recordar a Carmen Sánchez, a la que le entregué hace ya años el carné de la agrupación del exterior de nuestra pequeña asamblea provincial. Carmen ha sido asidua a esta fiesta desde el primer año y siempre ha tenido un sí con Izquierda Unida de Zamora cuando la hemos requerido para algún acto. Este año no ha podido venir y la vida, que se hace muy dura en ocasiones, ya no le permitirá asistir nunca más. Aún así, Carmen siempre tendrá un espacio en nuestro recuerdo por su compromiso con las causas justas y, por tanto, con ese recuerdo nunca se irá para siempre y seguirá asistiendo y acompañándonos en esta fiesta y en cada lucha, año tras año, como hoy nos acompaña en nuestro corazón rojo. Gracias por siempre, Carmen. Yo sé que esto que voy a hacer es una faena, pero Ada, Ana, Paco, si estáis, me gustaría que recogierais el carné renovado como el que le dimos en aquel momento, un carné renovado y eterno para Carmen y para que siga siempre formando parte de nuestra agrupación. Le cedo la palabra a Laura Rivera, diputada provincial y militante de base. Bueno, me han dicho que empezara diciendo y el que venga a Zamora tenga cuidado. Ay, ay, ay. Bueno, salud, buenas tardes. Yo no sé por qué han decidido que os hable en esta fiesta, pero por la militancia acato de la Asamblea, la decisión que tomaron sin contar con mi presencia. Pero pese a saber que hablo mucho, como en los plenos de Diputación se queja, la bancada del PP.
Joder, otra vez, qué pelma. Unánime anonimato que supero con solvencia, que es la palabra que rima, aunque a cuento no viniera. Intentaré ser más breve para que no se arrepientan las personas que me liaron. Y aquí está su penitencia. Me voy dejando de ripios y al grano. Tened paciencia. Es un honor, no soy futbolera tampoco, pero es un honor deciros unas palabras en este mitin de la fiesta de Izquierda Unida, que sobrevive gracias a que en la aldea zamorana algunas personas se cayeron en la marmita donde se cocina la izquierda de puchero. Otras conocen y transmiten la fórmula mágica de la utopía. Hay quien se dedica a trabajar cogiendo los ingredientes en la sociedad y cocinándolos para alimentar y dar fuerza a los miembros de esta aldea zamorana, que forma parte de las pequeñas aldeas de la izquierda que somos, donde todas las personas somos necesarias. Y eso es lo primero que yo quería deciros. Todas las personas somos necesarias, lo sabéis, lo recuerdo, como nos recordó Cayo Lara. Muchas gentes pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Con palabras que animaban a celebrar esta fiesta que solo hemos suspendido en el tiempo de pandemia, agradezco a las presentes la imprescindible presencia al mitin que hoy cocinamos en la marmita de Izquierda, de la que en esta aldea gala hoy celebramos la fiesta. Las palabras más o menos eran estas. Estábamos en el año 50 antes de Jesucristo, toda la Galia ocupada por los romanos, toda, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y, como siempre, al invasor. Estamos en el siglo XXI después de Jesucristo y el imperialismo económico, político y cultural de la derecha sigue intentando dominar a los pueblos por tierra, mar y aire, con las guarniciones económicas de las multinacionales asentadas como campamentos en todo el territorio, con los legionarios de élite para expandir por la guerra el control de otros estados, con los nuevos genocidios, los viejos genocidios de siempre, y con el proceso de derechización que, como en el caso de la romanización en su día, pretenden imponer su ideología, sus costumbres y su cultura, y encima para mal. Toda la tierra está ocupada por el capitalismo. ¿Toda? No. Una aldea vaciada, poblada por irreductibles de izquierdas, resiste todavía y, como siempre, al invasor. Y por eso este fin de semana las personas irreductibles de izquierda volvemos a celebrar la fiesta de Izquierda Unida en Zamora, la bien cercada, la ciudad que en la Edad Media resistió un asedio de un rey y que varios siglos después va a seguir resistiendo ante el asedio de la ultraderecha que manda en la región. La primera región con la ultraderecha en su gobierno. Cada vez son más. Pues frente al imperialismo ideológico de la derecha, las personas irreductibles de izquierda celebramos nuestra fiesta en un barrio zamorano de apellido Obrero y en La Josa, que según el diccionario es un huerto sin cerca, que representan y forman parte de las ideas que la izquierda mantiene en sus símbolos. La O del trabajo del campo y el martillo del trabajo industrial, obreros, proletarios unidos en solidaridad, y en un huerto sin cercas, tierra y libertad. Igual que en la aldea gala, que cada vez que vencía a los romanos celebraban una fiesta, los habitantes de la resistente aldea zamorana también hemos celebrado ya una pequeña fiesta, no porque hayamos ganado un combate a la legión de derechas en el ayuntamiento, sino porque queremos celebrar la resistencia de las ideas de izquierdas con las personas que las mantienen en sus sueños y en su actividad. Gracias por estar en esta fiesta. Me han dicho que hable de Zamora y ya yo voy. Pese a lo artificiales que son las fronteras de las provincias, Zamora necesita a la izquierda, porque es una provincia pobre, según las estadísticas, con tasas de paro elevadas, sobre todo entre las mujeres, porque se despueblan más deprisa que otras zonas de España, lo ha explicado Cayo antes. Forma parte de la España vaciada, que están llenando de macrogranjas que acaban con la ganadería normal, que contaminan el agua y el suelo, y que está llenando de instalaciones de producción de energía que antaño inundaron los valles más fértiles para la energía hidroeléctrica, nos amenazaron también con la nuclear y con los residuos nucleares, y ahora llenan los montes de aerogeneradores
que son gigantes y no molinos, Sancho. Y de huertos sí, pero solares. Una energía que se exporta, emigra como emigra la gente, porque aquí no se generan puestos de trabajo. Esta provincia necesita a la izquierda, como la necesitan las personas que en esta sociedad son pobres, están en paro, no tienen los mínimos derechos humanos, se mueren de hambre, se mueren de guerras. Y aquí la segunda reflexión, la sociedad necesita a la izquierda. Continúo hablando de Zamora. Pese a ser una provincia que necesita a la izquierda, en Zamora tuvimos muchos años el récord de ser la provincia con menor porcentaje de votos a Izquierda Unida, hasta el punto de pensar que si algún día teníamos en la ciudad de Zamora un alcalde, sería que en el mundo, o al menos en España, se habría hecho la revolución soñada. Y tampoco ha sido así. Y además hasta hemos tenido en la provincia un diputado nacional de ultraderecha, de Vox. Y eso sí que es para hacérnoslo mirar. Y nos preguntamos, ¿qué hemos hecho en Zamora? Ya os recuerdo que me ha dicho Miguel, que es el coordinador, que hable de la provincia. ¿Dónde está la poción mágica que fabricaron en Zamora? Pues como tal vez me hayan dicho que os hable porque ya voy siendo bastante histórica, aunque no se me note, como nuestra memoria, la historia, recordaba una anécdota que os voy a contar por si os sirve de explicación, que la leo para no enrollarme, aunque si la cuento yo solita tardo más, pero bueno, ya está. Hace años, cuando nos llamábamos solo Izquierda Unida, Perdón e Iniciativa, hace muchos años, porque fue cuando se inventó el contestador automático en los teléfonos fijos, nos dio por pensar, a veces lo hacemos, y por planificar una campaña de expansión afiliativa, y a veces nos da por estas cosas. Y como la sede solo se abría a última hora de la tarde, gracias a la militancia de Amable, y durante todo el día estaba cerrada, pensamos que estábamos perdiendo oportunidades de gente que venía a afiliarse, a conocernos, y que se encontraba con la puerta cerrada. Nos liamos la manta a la cabeza, incluso de las finanzas, y decidimos modernizarnos contratando el contestador automático que grabase a esos ciudadanos y ciudadanas que querían contactar con nosotros. Y enseguida tuvimos el primer mensaje, nada más poner el contestador. Unas risitas al entrar en la sede. Ya tenemos un mensaje, Laura. Y os voy a decir el mensaje. Más o menos, era voz como de mujer. ¡Cabrones! ¡Maricones! ¿Y vosotros sois la izquierda? ¡Vosotros sois una mierda! Y no era el Vaticano, no era con lo del mariconeo, ni lo de la mierda, tampoco de la Bordeta y de Yolanda. No. Pero bueno, pasó eso. Pero tampoco nos deprimimos, sino que cada vez que entraba alguien en la sede, le hacíamos lo mismo que me hacían a mí, me hicieron a mí y nos partíamos de risa. Para una vez que pensamos y que encima gastamos dinero, hicimos una inversión y al final decidimos no pensar más que en lo que teníamos que hacer. Trabajo, trabajo, trabajo. Como aquello de programa de Anguita, la poción de la izquierda es el trabajo. Nada que no sepamos, que no sepáis, y que es lo que nos ha movido a formar parte de Izquierda Unida. Por eso, cuando equivocados o no, pues nos cambiábamos los nombres, las prioridades, nos traicionan los nuestros, nos llamaban enanos porque teníamos pocos votos, porque no teníamos ningún ministerio, pues nosotros lo que hacíamos era colaborar con otros compañeros y compañeras para intentar cambiar el mundo. Por lo tanto, otra reflexión. Cuando estemos cansados o desorientados o cabreados, o cabreadas, recordaremos, ¿por qué empezaste a militar en Izquierda Unida? Porque es cierto que el cambio de nombres y siglas y las prioridades por conseguir el poder institucional nos han llevado a despistar a la ciudadanía y a despistarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, a cansarnos y a abandonar. Mucha gente ha abandonado. En 2018 yo también escribía un artículo, perdonad que haya buscado artículos, pero tenía poco tiempo para preparar esto. Y entonces, todavía nos llamábamos algo así como Unidas Podemos, Izquierda Unida, ECUO, y se podía también incluir marcas propias como Unidas Podemos, Valladolid Toma la Palabra, Unidas Barcelona en Común y hasta Unidas Zamora Sí que es Pot, por si así se decidiera. Y lo de Zamora Sí que es Pot, que es guapo,
nos ha hecho gracia porque voy un poco deprisa. Pero eso nos lo dijeron cuando fuimos al pueblo de Callo, a Argamasilla de Alba. Y con lo que ha llovido desde entonces, bueno, más bien lo contrario, con las sequías que llevamos por el cambio climático y por la sequía política también desde entonces, ahora nos cuesta reconocernos internamente y a la ciudadanía le cuesta encontrarnos incluso. Pero también es cierto, y esto es una autocrítica, que en los últimos años nos hemos volcado en la discusión interna y en las aspiraciones institucionales, como si tener más votos fuera un fin en sí mismo, y hemos abandonado esa implicación militante en los movimientos sociales, que era un eje de nuestro trabajo cuando empezamos. Recordad, ¿por qué empezamos? Y recordad también, ¿dónde empezamos? En el sindicato, en la asociación de vecinos, en campesinos, en el AMPA, en una ONG, en La Paz, en la lucha LGTBI. Hay que volver a trabajar en la sociedad. Trabajo, trabajo, trabajo. Finalmente, quiero deciros que somos lo que nos han enseñado quienes nos precedieron, construyendo nuestra izquierda, como Carmen y como Alfonso, que hemos hablado de ellos hoy, y como todas las personas que nos hicieron, y que aguantaron mucho más que nosotras. Golpes de Estado, dictaduras, 1000 guerras, todo por hacer un mundo más humano. Así que, total, por bailes de siglas, no nos vamos a rendir. Y ahora, ya acabo, pero antes repasamos, soy maestra. ¿A quién por cambiar el mundo se necesita en la izquierda? Todas las pequeñas gentes haciendo cosas pequeñas, pues lo cambian las minorías, como me dijo mi hija Violeta, y hacia la igualdad lo cambian las políticas de izquierdas. ¿De qué está hecha esa pócima tan mágica de la izquierda? De trabajo y más trabajo, y también de las ideas que defendió nuestra gente y nos dejaron de herencia. ¿Por qué seguir si ya está harta de que les den tantas vueltas? Pregunta por qué empezaste. Tu memoria recupera. ¿Fue contra la dictadura, contra la OTAN y sus guerras, o contra el capitalismo salvaje que nos gobierna, por los derechos humanos de los parias de la tierra? Y ahora la más difícil de las preguntas. Contesta. ¿A quién votar si votamos las próximas europeas? Recuerda por qué empezaste a militar en la izquierda. Busca entre todas las siglas donde quede alguna idea en la que reconocernos, porque merece la pena. Y si no basta, pues vota por frenar la ultraderecha, que nos quiere en las cunetas sin saber que las semillas nacen cuando las entierran. Vota por lo mismo que hace que celebramos la fiesta, porque seguimos cantando la Internacional completa, aunque no entendemos bien o se nos olvide la letra. Como dice Benedetti, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Y ahora por fin ya acabo con mi frase preferida. Yo he conocido a la mejor gente del mundo. La pócima mágica sois vosotros y vosotras. Gracias por serlo. ¡Salud! Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo he decidido hablar poco porque se va haciendo muy tarde. Como veis nosotros, es decir, Miguel Ángel y Laura, es que son dos poetas. No sé qué hacemos en la política, pero no saben hacer nada si no le dan un toque de poesía, por suerte. Bueno, la exposición de carteles, no sé si la habéis visto, ahí estamos algunos desde el principio, ya con muchos trienios, quizás demasiados, y eso, pues hombre, nos da a lo mejor derecho a decir algunas cosas. Habría que recordar por qué empezó esta fiesta. En el año 2016, la idea siempre la ha trabajado Miguel Ángel,
y es el que realmente es el alma de todo lo que aquí se hace. Pero en el año 2016, cuando habíamos ganado las elecciones municipales, no ganado en votos, porque nos superó el Partido Popular, pero sí en partido que podía aglutinar una mayoría dentro del ayuntamiento. Bueno, era 2016, teníamos la alcaldía, se había dejado de hacer la fiesta que habitualmente se hacía en Madrid, era el no sé cuánto aniversario de Izquierda Unida, como en nadie, bueno, eran las confluencias, estábamos en horas bajas como organización, al menos desde mi punto de vista, dijimos, venga, vamos a arrancar la fiesta en Zamora. Bueno, estuvo bien, yo creo que fue un buen arranque, de hecho, unos meses antes habíamos hecho la declaración de Zamora, que tenía como fin, después de habernos presentado en las elecciones anteriores a 2015 con un totum revolutum que algunos ya no entendíamos, pues esa declaración de Zamora, la pretensión que tenía era reforzar las siglas, darle mayor protagonismo a nuestra organización y entender que nos estábamos ya empezando a diluir, estábamos empezando a que otros fueran los protagonistas, mientras que nosotros éramos los que teníamos la sede, los que teníamos la militancia y los que teníamos la disciplina de lo que se debe hacer en unas elecciones. Bueno, esa declaración de Zamora fue importante también como arranque. A partir de ahí yo creo que a nosotros, como organización de la Aldea Gala, como organización de Zamora, nos ha ido bien. Y nos ha ido bien presentándonos con nuestras siglas, a pelo, como siempre, sin engañar a nadie y sin diluirnos en ninguna otra organización, siendo gente sencilla y gente militante. En las elecciones de 2015 recordaréis que sacamos 8, después sacamos 14, era demasiado, evidentemente, y en las últimas, bueno, hemos sacado 10 que con la ayuda también del grupo del PSOE, pues seguimos gobernando el ayuntamiento. Después de 12 años, si nosotros echamos la vista atrás y vemos todo lo que ha sucedido y lo que pensábamos sobre todo en el año 2015, en el que nadie daba, o casi nadie en esta ciudad daba un duro por nosotros, bueno, dirían, estos chicos van a aguantar, no van a llegar al final del mandato, van a tener muchos problemas y sin embargo ya pues vamos por el tercer mandato. Pues hombre, algo habremos hecho bien, algo nos habrá entendido la gente y habremos llegado no solamente al corazón de la gente de Zamora, que yo creo que sí, sino que habremos también convencido de que realmente sabemos hacer las cosas donde nos ha tocado estar, en este caso en el ayuntamiento, pero también estoy convencido que si nos hubiera tocado estar en otro tipo de cargos públicos, en cualquiera, la gente de Izquierda Unida siempre hubiera respondido bien. Para mí es una gran pena que nos vayamos diluyendo como organización cada vez más. Y lo tengo que decir, y también voy a decir que yo voy a votar, como decía Laura, pues donde hay un resquicio todavía de nosotros. Y ese resquicio, bueno, pues es, como todos sabéis, el partido que se presenta con algún candidato de los nuestros, que a mí, como organización, entre comillas, que no lo es, no me convence, pero es lo que hay, es lo que hay. Pero también tengo que hacer una crítica general a todo lo que está pasando. Nosotros no vinimos a Izquierda Unida, y ya mira que tenemos trienios en esas fotografías, no venimos a dejar que esta organización se la llevaran al final otros para que nosotros pongamos el trabajo, el dinero, la organización, las ideas y todo, y los resultados, cada vez menores, por cierto, se los puedan llevar otros. No vinimos a eso, pero bueno, es lo que nos toca. Sí lanzo pues esta crítica que yo creo que realmente representa lo que nosotros sentimos en Zamora, que es verdad que somos el último pueblo de la periferia, pero bueno, yo creo que nos da derecho a decir estas cosas pues el tiempo que llevamos en esta organización. Mira, si hoy se volvieran a hacer elecciones, no sé si soy muy presuntuoso, pero creo que las volveríamos a ganar. ¡No lo dudes! A veces lo dudo, pero sí me lo creo, porque nosotros hemos demostrado en estos años
lo que es gobernar un ayuntamiento con honradez, erradicando la corrupción que la había, y nos hemos enfrentado a ella con un gran valor y dejando también pues muchas de cosas por el camino, porque nos ha sido muy duro, muy duro. Algunos tenemos pues algunas denuncias en el juzgado por acoso laboral de gente, funcionarios, que no se han sentido bien en el proceso que nosotros hemos llevado. Pero lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien en lo que más le interesa a la gente. Y lo que más le interesa a la gente es tener un ayuntamiento limpio. Y hemos sabido llevar también bien la economía. Yo creo que en estos años la situación del ayuntamiento ha cambiado radicalmente. Decían que no sabíamos gobernar, pero nosotros entramos en el ayuntamiento. Bueno, cada uno tiene su profesión, tenía sus estudios, pero sobre todo hemos entrado con la fuerza de una organización, de una militancia, de un trabajo, con una experiencia de estar 16 años en la oposición, todo el grupo, porque nosotros somos un grupo compacto, siempre lo hemos sido, leyéndonos todos los papeles y teniendo un nivel de información cuando hemos entrado ya en el 2015, un nivel de información de lo que era el ayuntamiento pues bastante considerable. Hemos llevado bien la economía, entramos con una deuda de 14 millones, ahora mismo tenemos dinero para dar y tomar, para hacer cualquier cosa que se nos permita hacer y que sea competencia del ayuntamiento. Mira, ayer se daban unos premios a empresarios de Zamora, entre ellos a una empresa de construcción. Bien, eran empresas pequeñitas de lo que hay en Zamora, que hacen vivienda protegida. En estos momentos el ayuntamiento tiene suelo para hacer viviendas, pero siempre que quiera la Junta, que es quien tiene que financiar esas viviendas, nosotros ponemos el suelo y tenemos para hacer cientos de viviendas. Si alguien pudiera financiarlas, como digo, es competencia de la Junta. Mira, y tenemos luego proyectos que están encarrilados, que están bien, y que es verdad que tardamos a lo mejor años en arrancar en el ayuntamiento, pero en estos momentos tenemos obras nuestras o en colaboración con otras administraciones por valor de casi 50 millones. Para una ciudad como esta son puestos de trabajo, desde luego, en abundancia y sobre todo es garantía de que por lo menos el sector público se mueve en obras y se mueve en economía. Si empezamos por las travesías que nos va a ceder ahora el Estado, bueno, yo creo que van a ser obras para 25 o 30 años y son 20 millones lo que se va a invertir solamente en las travesías, que luego es verdad que van a pasar al Ayuntamiento de Zamora porque son en realidad vías públicas, calles y eran travesías cuando no había circunvalaciones. Efectivamente, ahora ya las hay. Bueno, eso por lo que se refiere al Estado son 20 millones, pero luego nos han coincidido en el tiempo otras obras también en colaboración con la Junta de Castilla y León, como es el centro cívico que financia en su mayor parte la Junta de Castilla y León. Tenemos también el Museo de Semana Santa. Son obras que es verdad que están un poquito fracasadas, que no son del ayuntamiento, son de la Junta. Pero bueno, no vamos a criticar eso. Tenemos un conservatorio también por valor de 15, 17 millones, una residencia de la tercera edad por valor de 20 millones y luego tenemos obras que nos ha costado muchísimo tiempo en empezar, pero era porque venían programadas de hace ya 20, incluso 30 años. Ha empezado a hacerse el Parque de Bomberos, ha empezado también la obra del Mercado de Abastos, ahora en su fase de mercado provisional, pero es una obra de 6 millones que venía programada desde hace mucho, pero nadie se atrevió a hacer hasta que llegamos nosotros, nos liamos la manta a la cabeza y ahí estamos. Yo creo que nos va a salir bien. Y tenemos luego planes y proyectos con fondos europeos que tienen también su valor, ¿no? Un programa de Renaturaliza, 3 millones de euros, un programa de turismo, otros 3 millones de euros. Hemos captado muchos fondos de Europa y yo creo que bueno, todo eso ahora mismo son puestos de trabajo y son sobre todo servicios públicos que van a quedar en la ciudad para muchísimo tiempo. Esto lo digo porque creo que hemos dado ejemplo de cómo se gobierna un ayuntamiento
Y hemos dado ejemplo con nuestras siglas, con nuestra organización, con nuestra militancia, y que es extrapolable, sin duda, a lo que puede suceder en el resto de España. Lo que pasa es que las cosas en nuestra organización van por otro camino. Yo creo que equivocado, el tiempo lo dirá. Como digo, bueno, son situaciones, eso que llamamos de confluencias, de unidad popular, de UP, ahora de Sumar, siempre intentando, no sé, diluirnos un poquito en otras organizaciones, pero yo creo que se debe de reafirmar la militancia, se debe de reafirmar el orgullo de ser de una organización, que yo creo que también eso cuenta y hace tener una sede, tener una militancia, tener una organización, pero sentir que lo que tú haces sirve para algo en tu ciudad en la que te toque vivir. Porque nosotros hacemos esto porque estamos en Zamora. Si estuviéramos en Valladolid, pues haríamos lo mismo. Y si estuviéramos en Londres, haríamos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ideología. No tenemos un valor localista, tenemos el valor de la ideología. Bueno, yo creo que tener orgullo de organización siempre es importante, porque eso es lo que te mantiene a lo largo del tiempo, es lo que te mantiene, pues, empezando de joven, como hemos empezado algunos, y llegando ya a cierta edad, que estamos pidiendo ya el relevo desde hace muchísimo tiempo, y es lo que nos hace, pues, seguir a todos apoyándonos unos a otros. Esta gente a la que aludía Miguel Ángel, a la que aludía Laura, pues es gente que también llevaba toda la vida en nuestra organización y a la que le debemos todos el estar aquí hoy. Bueno, yo sí digo, para terminar, porque ahora Miguel Ángel, nuestro coordinador, que es un buen coordinador, el alma de la fiesta y el poeta de la fiesta, junto con Laura, sí, es verdad. Bueno, acabo diciendo que reforzar nuestras siglas es fundamental. Hacer más Izquierda Unida es necesario. Votar a Sumar, para mí también en estos momentos, porque no encuentro otra cosa a la que votar, pero sí echo de menos los tiempos anteriores al año 2015, los tiempos anteriores, que fue 2014, donde nuestro coordinador federal, que siempre nos ha acompañado en estas fiestas, dio ejemplo de lo que es militancia, honradez, organización y, como persona, también saber hacer una política que llegaba a la gente, una política ilustrada, porque, como veis, siempre se prepara muchísimo las cosas como preparaba sus intervenciones, y una persona que sabe decir las cosas con templanza. Bueno, eso es lo que se espera de una organización. Ahora, con tanto ruido como hay en el Parlamento, como hay en muchas instituciones, con ese ruido, lo que se espera de una organización es que tenga seriedad, que tenga proyecto y que lo sepa decir con tranquilidad. Así es como se llega al corazón de la gente, así es como nosotros conseguimos gobernar el ayuntamiento en el año 2015 y, desde luego, es lo que nos queda en Zamora. No digo que otros nos copien, porque no ha lugar, no todos los territorios son iguales, yo lo comprendo. Cada uno cuenta la feria según la vea en ella. Y yo cuento en esta fiesta lo que me ha aportado a mí Izquierda Unida a lo largo de estos años. Muchas gracias. Bueno, intentaré tomarme a bien lo de cómo era el rey de la fiesta, cómo era esto, el alma de la fiesta, que es de Rocío, que tantas horas le dedicó a poder organizar esta fiesta y que anda por ahí haciéndonos fotos. Bueno, permitidme que este año os dirija unas palabras desde el optimismo en el momento político, económico y social en el que vivimos, tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas. Voy a intentar modestamente analizarlo con algunos datos de por aquí y otros de por allá para intentar entenderlo. A finales de 2023 existían 9 grandes conflictos armados a gran escala,
Todos hemos oído hablar de la guerra de Ucrania y la guerra de Israel en Palestina. Sin embargo, pocos han oído hablar de la guerra en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria. Pero la realidad es que existían, además, 23 conflictos armados activos que involucraban hasta 30 países. Esta veintena de conflictos ha afectado a 1.100 millones de habitantes en el planeta. La realidad es que tras un periodo en el que parecía que las muertes por conflictos armados disminuían en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el número ha ido creciendo. Según datos de una publicación desarrollada en el seno de la Universidad de Oxford, que se llama Nuestro mundo en datos, lo digo en español porque si lo digo en inglés hago el ridículo, pues estos números han ido aumentando. Alrededor del mundo, a diferencia de otras décadas, más personas están muriendo en combates, asesinadas colateralmente, como llaman a las muertes civiles, o siendo desplazadas de sus hogares o necesitando ayuda para salvar sus vidas. Las cifras de personas muertas son escandalosas. Desde 1945 hasta 2011 se registraron 10,5 millones de muertos en batalla, solo contando las bajas militares. El número de muertes relacionadas con combates ha aumentado en un 97% solo en 2022, con un aumento de más del 400% desde el inicio de la década de 2000. Pero mientras en la Primera Guerra Mundial la población civil representaba el 19% del total de muertos, de víctimas por la guerra, hoy las víctimas civiles aumentan hasta el 90%. El número de desplazados son incontables. Solo en Sudán se calcula 8,1 millones de personas y en Siria 6,6 millones. Según la Agencia para Refugiados de la ONU, ACNUR, en 2023 hubo 114 millones de desplazados forzosos provocados por la guerra, la persecución y la violencia. Los 46 países más pobres del planeta acogen al 20% de estos refugiados. La situación de los refugiados en todo el mundo es crítica. Altas tasas de mortalidad infantil, desnutrición, muerte por falta de acceso a medicamentos básicos, epidemias. ¿Qué esperanza de vida tienen estas personas? Ya no digo de una vida mejor, simplemente de no morir. La realidad es que los datos son fríos y nos resultan tan lejanos como ajenos. Parece que no va con nosotros esto. La sociedad se ha acostumbrado, o mejor dicho, nos han acostumbrado a que estas cifras sean solo un número y no personas que deberían de tener los mismos derechos que quienes habitamos en eso que llaman el primer mundo. Estoy seguro que cualquier persona que le preguntemos, a cualquiera, nos dirá que está a favor de la Declaración de los Derechos Humanos, ya sea un político del partido que sea, presidente de una gran multinacional, miembros de grupos de presión o ciudadanos de a pie. Pues bien, la Declaración de los Derechos Humanos dice en sus 3 primeros artículos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. A pesar de esto, de que todo el mundo dice apoyar esto, la cruda realidad es que no somos iguales. Y la principal diferencia no viene marcada ni por la etnia, el color de la piel, la condición sexual, religión o el país de origen. La realidad es que hoy, como siempre, la diferencia viene marcada por la clase social a la que se pertenece y esta viene marcada a su vez por la capacidad económica individual o colectiva. Nadie discrimina a un gitano, un musulmán, un gay, un inmigrante o a una persona con diferente color de piel si vive en una mansión, tiene un cochazo, viste de marca y además es eso que se llama famoso. No solo nadie no lo discrimina a los que poseen riqueza, sino que además ni se preguntan cómo lo han conseguido y además encima desean ser como ellos. Del mismo modo
se siente rechazo, sin embargo, a una persona que, aun nacida en nuestro barrio, heterosexual, de nuestra misma religión y color de piel, se ha visto abocada a dormir en un cajero porque no tiene recursos suficientes para vivir después de ser despedido y desahuciado tras cualquier presunta crisis global, nacional o de su empresa. La realidad es que el ser humano nunca será libre e igual mientras la riqueza y con ellas el poder que ésta da sea el único objetivo. El ser humano nunca será libre e igual mientras unos pocos tengan la capacidad de dirigir la vida de la mayoría y el reparto de los recursos. El 20% más rico de la población acapara el 75% de los ingresos totales del planeta. Es más, según Oxfam, que no lo digo yo, el 1% más rico acumula casi el doble de riqueza que el resto de la población mundial en los últimos años. Esto quiere decir que el 80% de la población mundial se tiene que repartir también desigualmente el 25% de los ingresos totales del planeta. Por poner un ejemplo, al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima de los salarios que cobran y más de 820 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente 1 de cada 10, pasan hambre. En España, el 10% de las personas más ricas acapara el 53,8% de la riqueza nacional. Esto es posible porque vivimos en una sociedad desclasada, donde se nos ha convencido que todos podemos tener acceso a esas riquezas. Vivimos en una sociedad que se enorgullece de que algunos españoles salgan en la lista Forbes. Por poner un ejemplo, Amancio Ortega tiene un patrimonio de 100, me cuesta leerlo porque es que me cuesta entender esto, 103.000 millones de euros. No, 103.000 millones de euros. Es que yo, más allá de lo que pago de la hipoteca o el alquiler, las cifras, la verdad es que se me van. Y esto no se consigue si no es no repartiendo la riqueza. Esto se consigue generando mayor plusvalía, es decir, que el gasto en producir sea cada vez menor y, por lo tanto, mayor el beneficio de las ventas. ¿Y cómo se consigue bajar ese gasto en la producción para que sea menor? Pues sin aumentar o reduciendo los salarios o sustituyendo obreros por máquinas, entre otros factores. ¿Y dónde se puede reducir todavía en mayor medida esos gastos de producción? Pues en países pobres, en vías de desarrollo o con poca protección social, es decir, consiguiendo trabajadores de esa gran bolsa mundial de mano de obra esclavizada de la que antes hablaba. Trabajadores cuyos salarios son inferiores a la propia inflación, trabajadores que pasan hambre o, en el mejor de los casos, trabajadores que pueden vivir de su trabajo pero que les suponga un coste muy inferior en mano de obra a la que tendrían que pagar en países ricos donde gozan de mayor protección social. Esa es la realidad de la deslocalización y la globalización, y esa es la realidad del comercio y la industria mundial. Necesitan un mundo global en el que existan un grupo de países denominados del primer mundo que consuma bienes y servicios y donde vender sus productos, y necesitan una mayoría de países pobres o en vías de desarrollo, siempre controlados, por supuesto, porque no se puede entrar en la élite sin permiso, donde producir sus productos abaratando los costes de producción a costa de los trabajadores y, si son trabajadoras, mejor aún, porque el coste salarial es aún menor para las empresas que el de los hombres. Por seguir con el ejemplo, Inditex concentra el 97% de su población en España, Portugal, pero también Marruecos, Turquía, India, Bangladesh, Pakistán, Vietnam, China, Camboya, Argentina, Brasil. Y no tengo nada en especial en contra de Inditex, eso que quede claro. No tengo nada en especial en contra de Inditex que no tenga en contra de cualquier multinacional, empresa o Estado que explote o no proteja al ser humano o expolie las riquezas colectivas de un país. Y esto parece que no se puede decir porque si nos metemos con estos ídolos sociales nos llaman envidiosos, nos dicen que son los que crean la riqueza, nos dicen que se necesitan más personas como ellos, personas con emprendimiento, y tienen razón, claro que crean riqueza.
riqueza para ellos y sus juntas de accionistas, riquezas para estar en esa lista del 1% de la población que acumula casi el doble que el resto de la población mundial, o en el peor de los casos, para ser de ese 20% que acumula el 75% de los ingresos de la población mundial. Riqueza a costa de la vida y de las vidas de los demás. Y ante esto nos dicen que es muy fácil eso que pedimos nosotros, de repartir la riqueza de otros, que han sabido invertir y que han arriesgado su dinero. Pues no, compañeros, no. La riqueza no la crea quien invierte dinero para multiplicar exponencialmente la inversión. La riqueza la crea quien intelectual o manualmente la genera. La riqueza la crean los trabajadores que extraen las materias primas, los trabajadores que manufacturan esas materias, los trabajadores que las venden y los trabajadores que las compran. La riqueza la crea quien trabaja la tierra, quien la cosecha, quien transporta los alimentos, quien los vende y quienes tienen que comer para vivir. La riqueza económica la crea cada uno de los trabajadores y trabajadoras que aportan su esfuerzo físico e intelectual a cambio de un salario, ya sea en el sector público o privado, en el campo, en la industria o en el sector servicios. Eso sin hablar de la riqueza social de quienes trabajan en casa atendiendo a sus familias y mayores, eximiendo al Estado de un gasto social necesario. Esa riqueza social que crean en su inmensa mayoría las mujeres a cambio de sacrificar sus propias vidas. Y es esto, la acumulación de la riqueza de unos pocos en contra de los intereses de la mayoría, lo que desde siempre ha estado detrás de cada una de las guerras. La guerra civil española no es otra cosa que el alzamiento de quienes veían amenazados sus intereses y fortunas. La Iglesia, los grandes terratenientes industriales, la banca. No es casual que Juan March fuera de los mayores financiadores de la contienda, igual que no es casual que bancos portugueses, suizos, ingleses o italianos hicieran lo propio. Incluso empresas de distintos lugares de Europa y el mundo, incluida, por ejemplo, la Compañía General de Tabacos de Filipinas. O que la ayuda exterior de la Alemania nazi se pagara expoliando nuestros minerales y, de paso, enriqueciendo a unos pocos adeptos al régimen. En las guerras solo hay dos bandos, y no hablo del agresor y el agredido, que nos enseñan en los colegios y nos adoctrinan los medios de comunicación para los que, según interese, el agresor es el malo, como nos venden en el caso de Rusia, o es el bueno, como nos venden en el caso de Israel. Hay muchos tipos de guerras, guerras donde se utilizan las armas entre países y guerras civiles en un mismo país. Pero también existen guerras económicas y sociales, guerras ocultas, que no se ven claramente, que quitan, ponen o sustentan gobiernos que defienden los intereses de la minoría social. Pero como os decía, en la guerra, ya sea con armas o en el silencio de la paz, solo hay dos bandos. Quienes mueren, bien sean militares o civiles, en el frente o en la retaguardia, directa o indirectamente por armas. También las víctimas que sufren el hambre, quienes no tienen acceso a la sanidad, a la educación o a los servicios básicos, a quienes se les niegan sus derechos fundamentales y quienes pierden su modo de sustento y con él su derecho a una vida digna. Todos estos son de un bando. Y también están quienes se benefician de ella, directa o indirectamente, a través de las armas o sin ellas. Estos son los verdaderos perdedores y ganadores de las guerras, estén en el lado agresor o estén en el lado agredido. Los primeros, los perdedores, somos la mayoría social. Militares que van a la guerra por un salario, las personas que viven de su trabajo, los parados, los pensionistas, los estudiantes, los inmigrantes, las mujeres, quienes pertenecemos al 80% de la población. Los segundos, los que se benefician directa o indirectamente, son los verdaderos responsables de las guerras. Son los que pertenecen a la minoría social, los que pertenecen a las élites económicas. Personas, empresas y bancos que se benefician y multiplican sus ingresos en la derrota y en la victoria. Kodak, Bayer, Coca-Cola, Nestlé, IBM, BMW, Adidas, Volkswagen, Ford, Hugo Boss. Supongo que a todos les suenan estas marcas. Todas apoyaron, financiaron y se enriquecieron con el régimen nazi. Yo sé quiénes son los míos, como lo sabían los soviets de obreros, soldados y campesinos cuando se negaron a seguir poniendo su sangre y sus vidas
para defender los intereses de la clase dominante en guerras imperialistas, cuando se negaron a luchar contra su propia clase, ya fuera alemana o rusa, y se alzaron contra quienes habían llevado al país a la guerra, al hambre, a la explotación, con su único objetivo, mantener los privilegios y el poder a costa de los intereses del pueblo. Yo sé quién son mis enemigos de clase, esa minoría que controla la riqueza del mundo, en Europa y también en nuestro país, quienes se están enriqueciendo a costa de todos y son capaces de cualquier cosa por mantener sus privilegios, quienes se hacen de oro con las guerras, quienes nos suben la edad de jubilación, quienes se benefician de la privatización y recortes en sanidad y en educación, quienes se enriquecen de nuestro trabajo, quienes utilizan ilegalmente a los inmigrantes para mayor beneficio, quienes no creen en la igualdad y le pagan menos a jóvenes y muy especialmente a mujeres. ¿Qué es ese eufemismo de la brecha salarial? Eso se llama de toda la vida explotación de género y punto y pelota. ¿Y eso de la brecha digital? La brecha digital no es otra cosa que la consecuencia de la privatización de las telecomunicaciones. ¿Acaso alguien se cree que una empresa va a tender kilómetros de fibra óptica para llegar a un pueblo de Zamora, por ejemplo, con 8 habitantes, con 200 habitantes, porque lo requiera algún vecino? Pero si en muchos casos no les llega ni la televisión, pero si tienen que recorrer kilómetros hasta poder disponer de su propio dinero porque cierran las entidades bancarias fusión tras fusión, pero si hay que llevarles cisternas de agua y pueden comer gracias a panaderos y vendedores ambulantes, trabajadores autónomos a los que habría que hacerles un monumento por su función social, pero si tan siquiera tienen acceso a la sanidad y son quienes más lo necesitan, aunque solo sea por su edad avanzada en una población rural cada vez más envejecida. Esto no son brechas, que no nos vengan con eufemismo. Esto es consecuencia del capitalismo, donde prima el dinero por encima de las personas y se llama de toda la vida injusticia social. Y nosotros somos parte de los primeros, de la mayoría social. Somos las víctimas de la guerra, entre agresores y agredidos, con armas o en el silencio de la paz. Nosotros somos las víctimas de este sistema. Vaya poema que estoy contando, Paco, ¿eh? En 2022 comenzó el conflicto en Ucrania, todos lo recordáis. No voy a remontarme a los orígenes del conflicto, a la financiación de Occidente del golpe de Estado de 2014, aplicando en Centro Europa las mismas tácticas que en las primaveras árabes. No voy a remontarme a los compromisos incumplidos de la OTAN con Rusia tras la desaparición del bloque soviético. No voy a remontarme a la barbarie de Odessa, en el Donbass o en el resto de Ucrania contra la población rusohablante o simplemente contra la izquierda política y sindical. No voy a remontarme a los orígenes de Ucrania como nación ni a su historia. Ni siquiera voy a analizar cómo un Estado eleva la categoría de héroe nacional a Stefan Bandera, declarado y demostrado pronazi y autor de innumerables crímenes contra la humanidad. Voy a ir a las consecuencias de la guerra, ya no en el pueblo ucraniano o ruso, en el nuestro, en las gentes de nuestro bando, en los primeros, de ese que citaba antes, de las víctimas, en este caso, de la paz. Supongo que todos recuerdan la subida de luz, gas y los productos alimenticios que, según nos decían, era consecuencia directa de la guerra. Parecía que Ucrania era el granero del mundo y, además, sin paz en la zona, el suministro energético estaba amenazado. Pues bien, en 2022, las 5 principales empresas energéticas de este país ganaron 54 millones diarios, aumentando sus beneficios, y digo sus beneficios, sobre el año anterior y batiendo récord en los mismos. En el 23 bajaron algo, tan solo consiguieron el 25% con respecto al año anterior, embolsándose 10.500 millones de euros. Y esto a pesar del gravamen que impuso el Gobierno. Es decir, gracias a la guerra de Ucrania, las energéticas están haciendo su particular agosto. Y todo esto a pesar de haberse reducido la demanda energética, eléctrica, sobre todo en nuestro país, tanto en el 2022 como en el 2023. Entonces, ¿de dónde salen estos ingresos?
si se reduce la demanda? Pues evidentemente el bolsillo de los consumidores. Los precios de la energía se han disparado en los últimos años, no solo repercutiéndonos a los consumidores la subida de los precios del gas, el petróleo o la electricidad, sino aumentándolos. Y esto también a pesar de la rebaja que ha habido en el IVA. Muy por encima de su valor, lo han aumentado, de su valor neto, para aumentar así sus beneficios exponencialmente. Es decir, para aclararnos, si el precio de la energía sube 1 euro, a nosotros nos lo suben 3. Según El Economista, de cara a este año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán se llama, recibió una retribución total de 13,84 millones, un 5,9% más en comparativa interanual. Avanzó que la multinacional superará con creces los 5.000 millones por primera vez en 120 años de historia. El sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado es el que más ha aumentado su margen sobre ventas. Si se hace la media móvil de los últimos 4 trimestres partiendo de los 2 de referencia, primero del 23 y primero del 19, el resultado es que el margen sobre ventas del sector aumenta casi 9 puntos desde el 25,27, en el 19 era del 16. Esto lo dice El Economista, no lo digo yo. La inflación se ha disparado también, otro punto importante, en 2022, al 8,4%. Terminando el 23 en un 3,5%. Y con ella se dispararon todos los precios. Seguro que lo recordamos porque no han vuelto a bajar. El pan, el aceite, toda la cesta de la compra se ha visto afectada. Según nos cuentan, ello fue debido al precio de los costes de producción de la energía y las materias primas. Y a su vez, debido a la guerra. Ya hemos visto el aumento del precio de energía y cómo se ha repercutido la subida muy por encima del aumento real de la misma, otorgando multimillonarios beneficios a las empresas energéticas. Este desmesurado aumento del beneficio de las energéticas es el verdadero motivo del aumento de los costes de producción en otras materias. Por otro lado, es cierto la subida de las materias primas. Si cogemos como ejemplo el pan, al que el Gobierno también le redujo el IVA, veremos que el precio de la harina alcanzó un pico en agosto del 22 con un incremento del 40%, pero desde entonces la inflación de la harina comenzó a caer hasta un 26% en el 23. Sin embargo, el precio para los consumidores del pan no sufrió las mismas variaciones y llegó a alcanzar, subida tras subidas, un alza del 19% en el 22, pero sin embargo en enero del 23 se situó en el 18,74. Es decir, una bajada importantísima de las materias primas que no se repercute en el pan que comemos, como decía la Iglesia, el pan nuestro de cada día. Bueno, ¿cómo es posible que se nos repercutan las subidas y no las bajadas de los precios? Pues de nuevo gracias al modelo económico. En España, 3 empresas controlan entre el 50 y el 80% del mercado de la harina tras la fusión de 6 harineras de Caja Rural, con la banca hemos topado, ahora hablaremos de la banca, y 4 de Val Company, una empresa catalana. De nuevo, como en el caso de la energía, la subida de las materias primas es repercutida desmesuradamente a los consumidores, que somos los trabajadores, aumentando más sus beneficios. Y ante esto, las medidas que toma el sistema para frenar la subida de los precios es el aumento de los precios de interés. Voy a leer lo que dicen los economistas de esto. Los tipos de interés son el coste que se paga por pedir dinero prestado. Si los tipos de interés son bajos, el coste de solicitar dinero prestado es bajo y, por lo tanto, hay más incentivos para que las personas gasten dinero y soliciten préstamos para comprar bienes y servicios. Por el contrario, cuando los tipos de interés son altos, el coste de pedir un préstamo es mayor, lo que desalienta el gasto y reduce la demanda de bienes y servicios. En teoría, si los tipos de interés suben, las personas tienen menos dinero para gastar y, por lo tanto, disminuye la demanda de bienes y servicios en una economía. Esto, a su vez, debería provocar una reducción en el nivel general de precios, ya que los productos tendrán que competir más para vender sus productos.
los productores son los que tienen que competir más, impulsando su precio a la baja. Este proceso puede ayudar a frenar la inflación. Esto lo dicen los economistas del sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir, parece ser, es que la culpa de la subida de los precios es que los trabajadores y pensionistas tengamos capacidad de gasto más allá del mínimo vital. Que si pedimos un préstamo, le tenemos que pagar más intereses a los bancos por nuestro bien, porque si no suben los precios y no nos llega el sueldo. Esto que se lo digan a los 14 millones de españoles, aproximadamente el 30% de la población, que tienen una hipoteca activa y que por su bien tendrán que pagar en la vida de su hipoteca, decenas de miles más de euros a los bancos. En 2023, para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años, la subida media era de 2.000 euros más al año. Multipliquen esa cifra por los años de vida que le queda a la hipoteca y verán cuánto más van a ingresar los bancos, porque hay que controlar la inflación y subir los tipos de interés. Y si nos pusiéramos muy optimistas y bajáramos los tipos de interés a la mitad, pues bueno, multipliquen por la mitad y también verán el favor que nos hacen para que no consumamos productos muy caros por la inflación. No hace falta que nos den préstamos de estas maneras para que consumamos menos. Si cada vez hay más personas en este país que les cuesta llegar a final de mes y llenar el carro de la compra sin pedir préstamos ni hipotecas. Esta es la tercera y fundamental pata de este sistema. El sistema bancario y financiero, que como veían está metido en las energéticas y controla, en el caso de la harina, pues también las empresas alimentarias. 6.566 millones de euros ha sido el beneficio conjunto de los 6 principales bancos en el primer trimestre del 24, un 15,3% más respecto al mismo periodo del 23, un récord histórico, que no lo digo yo, que lo dicen ellos. Unos beneficios netos que no repercuten en la sociedad, ni tan siquiera repercuten estos grandes beneficios en sus trabajadores cuando están proponiendo una subida salarial que están negociando ahora entre el 10 y el 11% en 3 años. Y eso, tras fusión, que cierran más oficinas y tienen menos trabajadores y, por lo tanto, menos trabajadores donde repartir beneficios. Esa es la realidad y no otra. Que no nos traten, por favor, de imbéciles. Pero a pesar de todo, como os decía al principio, soy optimista y lo soy porque estoy convencido que antes o después el 80% de la población despertará y encontrará a los verdaderos culpables de las guerras con armas y de las guerras de la paz. De la guerra por acumular o repartir la riqueza, de la lucha de clases entre la que representa el 80% de la población y la que representa el 20%. Una lucha que tenemos que ganar porque de verdad se cumplan aquellos artículos de los derechos humanos que antes citaba y en los que yo sigo profundamente creyendo. Y como soy optimista, por eso sigo militando en esta organización, a pesar de que en los últimos años, dirección tras dirección, nos está llevando a la deriva ideológica, pensando más en los resultados electorales que en defender políticas que luchen contra un sistema que está demostrado que no es igualitario. No se puede flaquear en la defensa de un sistema alternativo al capitalismo que pase por el control de lo público de los sectores estratégicos, de la banca, de la industria alimentaria, de la energética. Tenemos que volver a poner sobre la mesa el cambio en los sistemas de producción, afrontar el problema del campo hacia la soberanía alimentaria porque tenemos capacidad para ello si apostamos por los pequeños agricultores y ganaderos y no por las grandes empresas que controlan la producción. Tenemos capacidad para ello si controlamos los precios de producción derivados de la energía y del transporte. Tenemos que volver a poner sobre la mesa el control público de los sistemas financieros y bancarios. Y tenemos que defender un sistema público frente a la educación, fuerte en la educación, en la sanidad y en la protección social. Y esto solo se consigue repartiendo la riqueza en el bienestar de la mayoría social. No hay otra manera. No puede ser, como he intentado explicar, que la banca, las energéticas, la industria alimentaria y las grandes fortunas y empresas posean el 60% de la riqueza de este país y que, sin embargo, aporten menos del 20% de la recaudación del Estado.
porque el dinero público es, y por eso tenemos carreteras, hospitales, escuelas, residencias y hasta arreglamos alguna cantarilla estropeada que nos piden los vecinos en los más pequeños municipios. No puede ser que la minoría de la riqueza aporte la mayoría del dinero a las arcas públicas. Pero sí teníamos que estar todos, permitidme parafrasear a Alberti, porque con estos datos tendríamos que estar todos, creo yo, galopando hasta enterrarlos en el mar. Termino y perdonad si me he extendido bastante y probablemente soy muy pesado con las cifras. Yo no pretendo arengar a las masas ni nada parecido, entre otras cosas porque yo creo que soy de los peores oradores que he oído en mi vida. Pero sí os digo que tenemos que seguir poniendo nuestro trabajo y nuestras ideas al servicio de una lucha en la que creo profundamente. Tenemos que seguir aspirando a un mundo mejor donde la economía esté al servicio del ser humano y no al revés. Tenemos que ganar esta guerra, tenemos que ganar esta lucha de clases para que nunca más existan guerras ni clases. Compañeros y compañeras, hasta la victoria, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Intento ser breve porque me imagino que tendremos que cenar. En la fiesta del año anterior que estuvimos aquí, faltaban ese día 8 días para las elecciones municipales. Paco ya lo ha dicho, ha dado los datos. Resististeis bien con 10 concejalías y el gobierno municipal. Y fue un mérito especial. Y fue un mérito especial porque se hizo y se resistió frente a viento y marea, porque no escondisteis las banderas, porque mantuvisteis la única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida y porque además es en una de las ciudades más conservadoras de España. Y eso tiene un mérito especial. Y no se os valoró suficientemente desde la propia organización y se valoraron más en la legislatura anterior los llamados ayuntamientos del cambio, de los que ya no queda ninguno. A mí me hubiera gustado no tener razón en 2016, pero los hechos son los hechos y no los podemos ocultar y tampoco es bueno ocultarlos. En las elecciones municipales hemos perdido el 36% de concejalías desde 2015 a 2023. Hemos perdido varias alcaldías. Pasamos de 2.654 concejalías a 1.700 aproximadamente que tenemos en este momento, incluida Cataluña, donde nuestra fuerza homónima allí tuvo 358 en las elecciones anteriores y ahora en las últimas 288. Con un lío de siglas en el país monumental también en las elecciones municipales. En las elecciones autonómicas hemos perdido un 63% de los escaños de 2019 a 2023. Hemos pasado de 47 a 13 escaños en las comunidades autónomas. En Andalucía nos hemos quedado con un diputado de Izquierda Unida y 5 del grupo en el que íbamos conjuntamente. Jamás en la historia de Andalucía ha tenido Izquierda Unida tan poca influencia institucional en el Parlamento andaluz. Y estoy hablando de nuestra cuna roja, Andalucía. Decir que el PP y Vox han ganado en 11 comunidades autónomas. Vox está gobernando en 7 gobiernos autonómicos: Aragón, Extremadura, País Valenciano, Baleares, Cantabria, Murcia y Castilla y León. El PP gobierna con mayoría absoluta la capital de España, ese que fue uno de los ayuntamientos del cambio y que nos duró 4 años. Gobierna también con mayoría Valencia y Sevilla, ciudades importantes numéricamente hablando en el conjunto del país. Lo más grave de toda esta historia es que se sientan en los gobiernos los herederos directos del franquismo con el voto de la gente en las urnas. Y si a mí me dicen esto
hace 10 o 15 años no me lo hubiera creído, porque algunos somos de la generación que todavía tenemos el franquismo, lo que significó lo tenemos metido en la cabeza, no lo hemos olvidado, no tenemos la memoria tan corta. Y ya veis que los gobiernos donde está Vox quieren blanquear la memoria, quieren blanquear el franquismo, aquí en Castilla y León y en el País Valenciano. Y ahora ha dicho el Gobierno de España que cuando hagan las leyes de memoria que lleven arriba, las van a recurrir al Tribunal Constitucional y las van a paralizar, pero van a ir al Tribunal Constitucional. En las elecciones europeas, en 2014, tuvimos 6 diputados y diputadas, 6 europarlamentarios y parlamentarias, y Podemos tuvo 5. Alguien teorizó que Izquierda Unida tuvo un fracaso. Con 6 tuvimos un fracaso. Yo manifiesto una duda razonable. En 2019 tuvimos 6 en la confluencia, de Izquierda Unida solo 2 en las elecciones europeas. Y en 2024 no sabemos lo que vamos a tener, cuántos van a salir en la confluencia, pero sí sabemos que el de Izquierda Unida va el cuarto de la lista. Y yo ya adelanto lo que yo hubiera hecho si me hubiera tocado tomar decisión. Le hubiera planteado a los coaligados, ¿vamos el 2 o nos buscamos la vida? Entre otras razones porque hay 2 de esas 4 personas que se van al grupo de los verdes europeos. Y el grupo de los verdes europeos está haciendo manitas ya mucho tiempo con la OTAN. Y mi línea roja, la línea roja de mucha gente de esta organización, se llama OTAN. Creo que la sigamos manteniendo, porque fue el origen con el que nació Izquierda Unida, fundamentalmente. Yo, como ha dicho Paco, voy a votar. Y voy a pelear porque tengamos el cuarto y salga Manu. Manu me gustará más o menos en la línea política que pueda tener, pero Manu se está jugando la vida. Y cuando la gente se juega la vida, a mí me merece mucho respeto. Porque con lo de Israel se juega la gente la vida. Por hacer declaraciones que está haciendo. Y aunque solo fuera por eso, nos la jugaríamos. En el sentido de ser conscientes del voto. Aquí los que estamos aquí no necesitamos que nos den mensajes de qué vamos a votar. Yo voy a votar porque muchas razones, pero hay una razón histórica para mí. Y es que en 1977, cuando fuimos por vez primera a las urnas después de 40 años de dictadura, yo vi a la gente llorar cuando depositaba el voto en la urna. ¿Sabéis por qué lloraban? ¿Por qué se le caían las lágrimas? Porque por vez primera en la historia de su vida, su voto valía igual que el voto del señorito del pueblo. Y yo eso no lo voy a olvidar. Yo voy a ir a votar, independientemente de que me hubiera gustado dar un voto a una candidatura con más peso de mi organización, porque yo sigo creyendo en esta organización. Y creo que nos merecemos, desde el punto de vista de qué ejército tenemos, quiénes somos a pesar de las pérdidas y dónde estamos, creo que nos merecemos, desde el punto de vista de una relación fría y unas negociaciones frías, nos merecemos otra cosa. Desde el punto de vista de negociar, nos merecemos respeto. Y ese lo tenemos que ganar. Hay que volver a recuperar ese respeto. Yo quiero seguir diciendo que en las generales de 2011 tuvimos 8 diputados y diputadas de Izquierda Unida. Tuvimos 2 de ICV y tuvimos 1 de la CHA, la Junta Aragonesista. En 2023 tenemos 5 de Izquierda Unida en el Parlamento. Hay 5 de los comunes, 5 de Podemos, 10 de Sumar, que yo todavía no sé cuál es la base social de Sumar. Sé que están los comunes, sé que están los de Compromís, sé que estamos nosotros, pero la base social como tal de una organización no sé todavía cuál es. Independientemente de que se haga una acción de gobierno, que en mi opinión es positiva la que ha hecho la ministra de Trabajo. Independientemente de eso, cada cosa en su sitio. Hay un problema central importante, y el problema central es que hemos negociado sumisamente las negociaciones que venimos haciendo desde 2016. Nos hemos hecho, en aras de que somos generosos y generosas, de la generosidad, hemos negociado sumisamente acuerdos y hemos estado invisibles demasiado tiempo en la cabeza de la gente. En la cabeza nuestra no, porque sabemos que somos Izquierda Unida y que somos, pero en la cabeza de nuestro vecino de enfrente sí. Lleva mucho tiempo sin vernos o viéndonos muy poquito. Y si no, dicen los jueces que lo que no está en los autos no está en el mundo.
Y si los referentes que tenemos en la organización no están en los autos, en la tele, no están en el mundo. Y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Aquí no se chupa nadie el dedo desde ese punto de vista. Hemos estado invisibles. Y hemos estado invisibles porque no hemos tenido portavocías. Cuando hicimos el acuerdo con la Izquierda Plural, todo el mundo sabía que teníamos un acuerdo de 12 organizaciones, pero todo el mundo sabía que había alguien que marcaba el ritmo y que era Izquierda Unida, y nos llamábamos la Izquierda Plural. Y todo el mundo nos veía cada semana de salir de portavocías en los medios de comunicación y con propuestas concretas sobre los problemas concretos que tiene la clase trabajadora y que tiene la gente cada día, y con las alternativas que no podíamos desarrollar porque no teníamos fuerza en el gobierno que era del Partido Popular. En las últimas autonómicas en Galicia hemos tenido el 1,9% en la coalición, 0 escaños. En Euskadi hemos tenido el 3,3% del voto en la coalición, 1 escaño. Por cierto, Jon Hernández, que es un buen tipo, de Álava. Y en Cataluña hemos tenido el 5,82% y hemos bajado de 8 escaños a 6 escaños en Cataluña, donde hay un porcentaje de voto históricamente tan alto como el que hemos tenido siempre en Madrid. Ahora en Madrid ya es otra cosa, porque en Madrid ya prácticamente existimos poquito. Nos ha sustituido una fuerza política que se llama Más Madrid. Y yo creo que la participación que hemos tenido en el gobierno no ha sido útil. Yo creo que se ha condicionado la autonomía y la reivindicación a nuestra presencia en el gobierno. Primero en el Ministerio de Consumo y ahora con un ministerio impostado de Juventud y de Infancia. Y se podía haber apoyado al gobierno sin hipotecas. Se podía haber apoyado al gobierno, porque yo soy partidario de apoyar a este gobierno frente a lo que tenemos ahí, frente a la derecha, la que le llama la derecha cobardita a los del franquismo, y frente a los del motosierra. Yo hubiera apoyado, sin duda, a este gobierno, pero desde mi autonomía y no hipotecándome, porque cuando uno se mete en el gobierno, tiene que saber que no se puede criticar al gobierno, porque tú eres gobierno. Y eso hay que saberlo, porque es un principio y la gente no entiende que alguien que está en un gobierno critica al gobierno, no lo entiende la gente. Y hay que dar coherencia. Y yo creo que eso nos ha faltado un poquito en este periodo de tiempo, porque las cosas no pasan por casualidad. Algo tiene que estar pasando. Y a mí no me gustaría haber tenido razón. A mí me gustaría hoy que tuviéramos unas condiciones distintas, porque yo también soy un ser humano y tengo intereses, y mis hijos, y mis nietos, y mis amigos, y los amigos de mis amigos. Y a mí no me gusta que a nadie le hagan daño, le jodan la vida. Todavía no he perdido creo que no he perdido el conocimiento, ¿no? Y dicho eso, voy a intentar ser lo más rápido posible ya, decir que hemos tenido una pérdida de afiliación. Hemos perdido ejército. Y para ganar batallas hay que tener ejército. Y hemos perdido una parte de nuestro ejército importante. Hemos perdido en 9 años el 38% de la afiliación. Esto no se debe decir en un acto público, porque qué mal, el acto público hay que venir a levantar la moral a la gente. La moral hay que levantarla también diciendo la verdad, porque es de la única manera que vamos a recomponer la situación. Porque la situación que hay a mí no me gusta, y creo que no nos gusta a mucha gente. Se han ido casi 10.000 personas desde 2015. Hoy tenemos 16.180 afiliados. Los datos que ha dado la dirección era que había 26.000 afiliados en 2015. Por tanto, hemos perdido 10.000. ¿Por qué se han ido 10.000 personas de la organización? Se han muerto 2.000, pero ¿y los otros 8.000? ¿Por qué se han ido? ¿Habrá alguna razón o no hay ninguna razón? ¿Merece esto una reflexión profunda interna y decidir que vamos a corregir el camino o vamos a seguir dando patadas al balón hacia adelante y a ver qué pasa mañana? ¿O nos vamos a parar ya a pensar un poco? Porque necesitamos ejército para combatir a la derecha y al fascismo y al franquismo y a lo que venga, y a las políticas socialdemócratas débiles o más socialliberales. Y en la última asamblea de Izquierda Unida hay un 47% de la afiliación de esos 16.180 afiliados y afiliadas que no han votado. Si en una organización militante, activa, activista, de izquierdas, comprometida, la mitad de la organización casi no vota en sus órganos internos, algo está pasando.
No han votado ni a unos ni a otros, a nosotros tampoco. Nosotros respaldábamos la candidatura de José Antonio, de Izquierda Necesaria, Paco al final y yo. Era nuestra candidatura también. Y tampoco nos han votado, un 8% hemos tenido. Por tanto, nos ha dicho la gente de la militancia que ha votado que no teníamos razón. ¿Vale? Y yo soy consciente de ese tema. Pero habrá que reflexionar porque no ha votado la mitad de la organización. Porque van a votar que si nos descuidamos más en las elecciones europeas que en nuestra propia organización para elegir a nuestros órganos. ¿Y esto no merece reflexión, autocrítica y corregir el rumbo? ¿O no? Yo creo que el que no haya votado el 47% de nuestra militancia significa una cosa: el estado de opinión que tiene nuestra organización. Y hay que pensar en ese tema. Nunca hemos sido tan débiles. Y a mí no me gusta decir esto, pero es lo que me dicen los datos. No lo digo yo, tenemos una opinión como tal. Por tanto, creo que hay que hacer una autocrítica seria, corregir el rumbo, hay que volver a los orígenes y hay que volver al pico y la pala. Porque hacer organización es duro, hacer organización, hacer militancia. Hay que ir a ver a la gente que se ha ido porque se ha ido y hay que decirles que tienen que volver. Pero para eso tenemos que hacer un cambio. Para eso tenemos que hacer una dirección donde esté todo el mundo y donde todos rememos y donde nadie se sienta marginado y nadie se sienta fuera. Y nos pongamos de acuerdo en lo común, en el proyecto común que tenemos que defender. Y yo creo que necesitamos volver a retomar un discurso federal. Yo quiero escuchar que cualquier hombre y mujer de Izquierda Unida dice y tiene el mismo discurso en Galicia, que en Cataluña, que en Andalucía, que en Extremadura, porque eso es lo que nos cohesiona. Eso es lo que nos da una idea de una organización federal. Una organización que lo que defendemos lo podemos defender y nos pueden entender en cualquier parte de los territorios del Estado, sean más o menos independentistas. Porque si no nos entienden con un discurso en cualquier parte de los territorios del Estado, es que no estamos haciendo algo bien. Yo creo que necesitamos una organización, un proyecto de nuevo, un programa y un discurso. Y necesitamos unas portavocías reconocidas y reconocibles. Y no sé cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a sacar, pero hay que hacerlo, porque no hay otro camino. No vale que nos quedemos en la crítica únicamente y ya saldrá el sol por Antequera. No vale que digamos que es que no somos tan malos, que somos los criticones de tal. Yo no soy ningún pitufo gruñón, o por lo menos no me he considerado nunca como eso. Ni además me considero sectario, ni dogmático, ni contrario a los acuerdos con otros, pero el respeto, acuerdo desde el respeto. ¿Es Compromís más que nosotros para estar delante en la lista de las elecciones europeas? Una fuerza territorial que tiene un componente de izquierda que es el mayor de Esquerra Unida y otro componente que es el bloque más de derechas del País Valenciano, ¿tienen más fuerza que nosotros para en una negociación decir que tienen que ir por encima de nosotros? Yo creo, compañeros, que no es verdad y yo les respeto a ellos. Pero yo pido respeto para mi organización, porque yo tengo que defender a mi organización, donde pueda y como pueda. Los DCV son más fuertes, tienen más fortaleza que el conjunto de Izquierda Unida en el Estado, tienen que estar por delante. Nos hemos cargado la lista cremallera, llevamos 3 tíos continuados. ¿Qué ha quedado de la lista cremallera de los hombres y las mujeres? ¿Qué queda? Y esto está ahí. Y que lo digamos aquí, en esta casa, entre nosotros y nosotras, lo podemos decir. Yo no lo contaré fuera, no saldré fuera a decir que estamos como estamos, pero nosotros lo tenemos que saber. Porque esta es nuestra realidad. Y a mí esta realidad no me gusta. Y me imagino que no le gusta a mucha gente. Estemos en nuestra cuerda o en otra cuerda de la organización, me da igual. Creo que no nos gusta a mucha gente y todos preferiríamos que tuviéramos una situación mucho mejor. Yo creo que hay que recuperar las áreas de elaboración colectiva, porque es lo que nos une, nos ata al pensamiento del tejido asociativo de este país, a la gente que reivindica parcialmente problemas parciales, es las áreas de elaboración colectiva. Esto ya lo hizo con Julio Anguita, cuando el programa, y eso se ha perdido en la organización mucho, y hay que recuperarlo porque es lo que nos une, repito, nos hila con el tejido social y la gente que lucha y la gente que reivindica en cualquier sector de la sociedad. Lo que no podemos es entrar en la diversidad y atomizar a la izquierda de una manera tremenda. ¿Conocéis a alguien un proyecto federal de izquierdas en este país en este momento? Quitando lo poco que podamos ser todavía nosotros, un proyecto federal de izquierdas. ¿Hay alguno? ¿No? ¿Conocéis proyectos territoriales, concretos, más independentistas o menos?
problemas de qué hay en mi pueblo, en mi zona, en mi comarca, en mi región, pero no hay proyecto federal de izquierdas que no sea el que podamos todavía armar Izquierda Unida. Y en eso nos tenemos que poner las pilas. Yo no veo otro camino en el tiempo que nos queda en ese sentido. Por tanto, tenemos que tener cohesión en la propia organización, hay que entenderse entre todos en la organización, hay que volver a sumar, y en este caso sí sumar a los que estamos dentro, y aquí no hay ningún valor que no sirva para el conjunto de la organización. Aquí todo el mundo vale, todo el mundo es útil, todo el mundo tenemos que aportar nuestra fuerza de trabajo, conocimientos, historia, bagaje, personalidad, a trabajar por el conjunto de la organización. O recuperamos esa idea o nosotros no tenemos nada que hacer, y no valen parches en este momento. Tenemos que volver a retomar la situación y tenemos que hacer ejército, porque si no, no hacemos ejército. Y lo más importante, hay que creer en nosotros mismos y en nosotras mismas, porque si no crees en ti mismo, en una organización política, empresarial, social, la que sea, si no crees en ti mismo, ¿cómo vas a convencer a nadie de que pueda creer en ti? ¿Cómo es posible? Eso no es posible hacerlo. Y yo creo que esas cosas son cosas importantes en este momento y las tenemos que resolver desde esa posición. No me extiendo ya mucho más y concluyo. Concluyo diciendo que hay que superar a la izquierda atomizada y perdida en la diversidad. La diversidad no se puede convertir en un elemento central de una organización. La diversidad está ahí, hay que atenderla, si estamos de acuerdo en la línea. Hay que arroparla, hay que auparla, pero no se puede convertir en el eje central de una organización. Porque podemos olvidar el sentido central, que es la defensa de los intereses de la clase trabajadora, que es el eje central de una organización que se llama de izquierdas, porque todavía sigue habiendo clase trabajadora y gente que explota a la clase trabajadora. Y si perdemos este norte, estamos perdidos. Eso no lo puede tapar ninguna otra opción. Hay que complementar, pero no lo puede tapar. Nadie se puede convertir en eje en ese sentido. Los proyectos personalistas sin bases organizadas no sirven para nada. Los proyectos que sirven son los democráticos, lo que la gente elige. Cuando la gente elige a sus dirigentes, a la gente que quiere tenerla representando, cuando te pones desde arriba y te dicen este es tu dirigente y este te dirige, a partir de aquí eso no tiene valor porque le falta la autenticidad de una base democrática de una organización. Y eso lo tenemos que volver a recuperar en esta organización si nos queremos un poquito nosotros y nosotras mismas. Esta legislatura es una legislatura tortuosa. Va muy bien el empleo, estamos teniendo más cotizaciones a la seguridad social, está habiendo más empleo, se ha subido el salario mínimo, se han hecho cosas muy importantes en la legislatura anterior. Esta legislatura estamos estancados. Nos ha estancado la amnistía y nos han atascado una serie de factores y problemas. Pero tenemos unos presupuestos prorrogados. Los del año pasado, este año no tenemos presupuesto, nada más que los prorrogados. Tenemos un Consejo General del Poder Judicial caducado 5 años y no hay perspectiva de que se cambie porque la Constitución está ahí y el PP no quiere tocarlo salvo que controle a los jueces que vayan a poner en el tribunal, en este caso. Tenemos una inflación que debilita los salarios. Tenemos una política exterior sumisa a los intereses de los Estados Unidos, tanto en Israel como en Ucrania. Sumisa a los intereses de los Estados Unidos, que son los grandes ganadores de este conflicto, especialmente el de Ucrania con Rusia, y que son los que siguen alimentando el tema de Israel, digan lo que digan. Si Estados Unidos hubiera parado en Israel, habían dejado de matar a gente, pero no han parado porque los intereses económicos son muy fuertes de los lobbies judíos en Estados Unidos, y nosotros estamos supeditados a esas políticas de Estados Unidos de nuevo. Yo creo que en la oposición tenemos a un PP tóxico. Nunca hemos tenido una derecha tan tóxica como la que tenemos en este momento en el Partido Popular. Solo tiene una propuesta: echar a Sánchez. ¿Alguien conoce una propuesta del Partido Popular? De Estado, social, laboral, económica, política, cultural. ¿Alguien conoce una propuesta en este año y pico de las últimas elecciones? Porque consideraron que habían perdido las elecciones. El PSOE y la coalición de gobierno, que ellos las habían ganado, no las han ganado, los votos han dicho que no. ¿Es progresista? Bueno, Junts no es progresista, pero está ahí. Y mientras, cuando lleguen ya las votaciones de economía fuertes, vamos a ver dónde se posiciona Junts. Y cuando se posicione donde se han posicionado en los años de Rajoy, pues no quiero decir nada. No sacamos una ley para adelante, porque tienen 7. Y con los 7 de ellos, los de Vox y los del PP, sí montan una mayoría absoluta.
Y yo tengo mucho miedo en esta legislatura cuando empiecen realmente las medidas, que son medidas progresistas de un gobierno progresista. Decir que el PP es tóxico, pero Vox está en el monte con el motosierra. Le gusta mucho el ruido del motosierra. El motosierra, ya sabéis lo que era lo de Milei, ¿no? Ministerio de Cultura, motosierra. Ministerio de Educación, motosierra. Ministerio de Servicios Sociales, motosierra. Bueno, cargarse en el Estado social, ese es el franquismo. Porque lo han recibido con los brazos abiertos. El Abascal, al Milei, que yo creo que al Milei le quedan 3 siestas y media. Yo creo que no pueda permanecer en Argentina un personaje de presidente, menos mal que no tiene la mayoría parlamentaria. Pero aquí estamos, están en esas, sueñan con el motosierra de Milei. Y con esa gente no podemos ir a ninguna parte. Yo concluyo ya, y no me entretengo más, diciendo que yo pido respeto para esta organización. Y nosotros vamos a respetar a los demás como hemos hecho siempre. Nosotros no vamos a ofender a nadie, pero pedimos respeto. Los acuerdos se tienen que hacer en función de la correlación de fuerzas real, en función de qué representamos cada uno realmente. Y sobre esa base hay que hacer los acuerdos, y los acuerdos tienen que ser programáticos, sobre concretas medidas, sobre todo tipo de políticas que podamos hacer. Y yo creo que si este pequeño esquema se pone en marcha por la nueva dirección de la organización, se teje un acuerdo entre las 4 candidaturas que ha habido en la organización, hacemos la autocrítica con los datos reales que tenemos del ejército que hacemos, nada menos que para hacer el socialismo en España, nada menos que para eso. Si hacemos estos datos y hacemos una autocrítica seria, sin darnos con el flagelo, no hace falta. Si hacemos eso y corregimos el rumbo, yo creo que Izquierda Unida todavía puede tener futuro. Y yo quiero que tengamos una Izquierda Unida porque yo tengo, lo dije antes, hijos y nietas, y tenemos generaciones que van a venir detrás de nosotros. Y lo mismo que otros han luchado antes porque nosotros tuviéramos una sociedad de bienestar, lo mismo que los maquis españoles, y a lo mejor digo una barbaridad, pero que en 1949, cuando ya no tenían ninguna esperanza de que vinieran a liberarlo desde Europa, siguieron resistiendo y aguantando para intentar todavía derrocar al régimen de Franco, y aguantaron a sabiendas de que no iba a quedar ninguno y iban a acabar con todos los que no se pudieran marchar del país. Y todos esos, el sacrificio que dejaron, lo dejaron porque nosotros viviéramos un poquito mejor. Eso yo no lo voy a olvidar. Y en estos tiempos que tenemos difíciles, yo no soy de los que pienso que hay que cerrar la puerta de Izquierda Unida. Yo creo que hay que trabajar porque volvamos a recuperar el orgullo de pertenecer a esta organización y el respeto nuestro y el respeto de nuestros vecinos y de la gente que tengamos por ahí. Y el respeto nos lo tenemos que ganar con propuesta concreta política que resuelva los problemas de la gente. Y con una organización, insisto una vez más, que se quiera a sí misma para que los demás nos puedan de nuevo empezar a querer un poquito. Así que salud, larga vida Izquierda Unida, y que podamos recuperar lo que yo creo sinceramente que hemos perdido. Muchas gracias.